como les había dicho al inicio de la jornada, me corresponde hacer algunas aclaraciones sobre el impacto individual, específicamente en la dimensión psicológica. No cabe duda que el impacto de COVID-19 sobre la salud mental de las personas, a partir de una revisión de la literatura científica, hemos encontrado lo siguiente: que no solo impacta a la población en general, sino que hay ciertos grupos de la población que son mucho más susceptibles a desarrollar sintomatología psicológica relacionado al estrés producido por el COVID-19. Se ha observado, por ejemplo, un aumento en los casos de personas que experimentan síntomas de ansiedad, depresión, cambios en los patrones del sueño y el estrés. Y esto concretamente en Puerto Rico, según citando a la doctora Kevia Calderón Jorge, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Y precisamente en su trabajo, con un muestrario de 515 estudiantes universitarios, a raíz, por un lado, de los terremotos y a raíz de la pandemia, demostró lo siguiente. Y estas son estadísticas que ella ofrece. El 56% de los estudiantes mostraron síntomas de depresión. 49% mostraron síntomas severos de ansiedad. 4% evidenciaron índices moderados de ansiedad. 60% problemas conciliando el sueño y 70% expresaron tener problemas de apetito. Estas estadísticas son indicación de una problemática muy real. Antes de continuar, yo creo que corresponde recordar, aunque sea de forma muy breve, en qué consiste lo que se llama salud psicológica. Hay una forma general que lo expresa de la siguiente manera, donde hasta un 60% en cada persona predomina a través del tiempo lo que se llama un estado de ecuanimidad. Es una palabra muy linda, ecuanimidad. O sea, el ánimo balanceado, el ánimo que predomina es un ánimo positivo. ¿Y qué es lo que experimenta concretamente la persona que es ecuánime y que hemos identificado ecuanimidad como un concepto básico de salud psíquica? Experimenta ser autónoma, que tiene su propia estructura valorativa, sus propias normas, sus propios valores, que pueden coincidir, pero por lo menos, o no coincidir con otros, pero por lo menos se identifica con este sistema de valores y los pone en práctica. O sea, sabe quién es y sabe hacia dónde va. Avanzan en sus aspiraciones, pueden canalizar sus deseos, puede planificar, puede actuar de acuerdo a sus planes, deseos, proyectos vitales, y dice que está sintiéndose satisfactoriamente por lo menos el 60% del tiempo, durante el mínimo de 6 meses, algo así. Y en cambio, el trastorno mental encuentra que se caracteriza por estos cambios: un estado de ánimo, irritabilidad, inquietud, una inquietud constante, una tristeza sin razón aparente, desánimo, falta de interés en las cosas que antes le interesaban,
frustración frecuente. Segundo, también cambios en los hábitos alimenticios, bien sea porque aumenta o bien sea porque disminuye significativamente su consumo de alimentos. Tercero o cuarto, tiene dificultad para concentrarse, se le hace difícil decidir y mantenerse con una decisión tomada, apenas puede prestar atención a lo que le rodea, no logra organizar bien sus pensamientos y además estos síntomas de trastorno psíquico hay que detectarlos con tiempo. Es bueno estar atento a lo que ya les he indicado y también atento a estas otras posibilidades que son como indicadores que el estado mental psíquico está sufriendo unas ciertas vicisitudes, un cierto desafío. Un cansancio extremo que no responde a una condición de salud, que no responde a una actividad física agotadora, síntomas físicos sin causa médica, dolores musculares, dolor de cabeza, palpitaciones fuertes, sin poder adscribir esto a una condición clínicamente diagnosticada. Una tendencia a abusar del alcohol o, desafortunadamente, drogas con las que se ha iniciado. Tendencia a aislarse, sentimientos de desesperanza, pesimismo. Estas son características, digamos, de quizás desviaciones de la salud psíquica. Naturalmente, este cuadro que les he presentado depende en gran medida en la población que examinamos. La población, concretamente Puerto Rico, responde al brote de forma individual, de forma quizás comunitaria, en comunidades pequeñas, y mucho depende de los antecedentes, de las costumbres, del estilo de vida, aquellos aspectos que diferencian a cada individuo en la comunidad en que vive. Hay personas que son mucho más susceptibles a reaccionar con estrés o reaccionar de forma muy intensa a una crisis. Y por supuesto, ya vamos a ir identificando ciertos grupos poblacionales que son más vulnerables. Aquí en el PowerPoint le pongo una gráfica que resume un poco a esas poblaciones vulnerables. Adultos mayores, personas con enfermedades crónicas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente, niños y adolescentes, personas con enfermedades mentales, incluidas las personas con trastornos por abuso de sustancias. Y, por último, pero no menos importante, personas que están colaborando con la respuesta al COVID, como los médicos, los proveedores de atención médica y personal de emergencia. Sabemos muy bien que los profesionales de salud se han valientemente expuesto al COVID para poder atender las necesidades del pueblo. Pasemos entonces a exponer un poquito más en detalle justo lo que acabo de indicar, personas de mayor vulnerabilidad. O sea, personas que por las circunstancias de su vida individual pueden experimentar una cierta susceptibilidad a un mayor riesgo psicosocial ante la pandemia de COVID. Evidentemente, personas que dependen de las bebidas alcohólicas u otras sustancias adictivas.
son personas que se descuidan en su estilo de vida o personas que por razón de haber ingerido bebidas alcohólicas o exponerse a sustancias adictivas pierden autocontrol. Personas que deambulan por la calle sin techo o con movilidad reducida. No tienen acceso a protegerse. Personas con soledad, pero la soledad no deseada, o con ausencia de redes de apoyo. O personas que no gozan de vínculos con los que pueda mantenerse en solidaridad y comunicación con sus semejantes. Y personas de escasos recursos personales para el entretenimiento o con baja capacidad o pobre acceso a la tecnología. Estamos enumerando poblaciones vulnerables, ¿no? También vulnerables son aquellos individuos con una convivencia en entornos de riesgo, bien sea violencia o marginación social, o con dificultad para comprender el estado de alarma que la pandemia supone y por tanto corren el riesgo de incumplir. Menores de edad o sujetos dependientes de otras personas, porque si las otras personas no los custodian, el menor de edad no tiene capacidad para comprender, decidir, percatarse de la peligrosidad, ni tan siquiera reconocer los síntomas si fuese a contaminarse. Personas con la obligación de acudir a su puesto laboral, con la posibilidad de la pérdida de su trabajo. No me refiero concretamente a profesionales de salud, a toda persona cuya profesión o cuyo oficio le exige presentarse en el trabajo y, por supuesto, exponerse a la contaminación en el ambiente laboral. Y, por supuesto, las personas que no gozan de suficientes recursos económicos o que representan una población bajo el margen de la pobreza, ¿no? Tomemos el adolescente. Ahora quiero identificar algunas de estas poblaciones vulnerables para hacer algunas aclaraciones. La adolescencia es un periodo difícil en el desarrollo de la personalidad. Y en este momento de la pandemia, de tanta contingencia, esa dificultad se puede agravar. Por ejemplo, se cierran las escuelas, con lo cual el adolescente no puede participar físicamente de las clases. Tiene que circunscribirse a una pantalla de computadora si es que la tiene. Hay cancelación de actividades públicas que tanto congregan y tanto agradan a la gente más joven. Algunos adolescentes se deprimen porque piensan que están perdiendo los momentos más hermosos de su juventud. Pues es posible. En la edad de la adolescencia, 15, 16, 17 años, 2 años de pandemia, le han restado una etapa, bueno, supuestamente muy intensa, muy novedosa. El adolescente también sufre la oportunidad para recibir educación informal. No solo la educación formal de la escuela, educación informal. Impide relacionarse socialmente con sus pares y con sus educadores, que son recursos educativos también. Y, obviamente, un periodo prolongado de cierre de la escuela o la restricción del movimiento, porque no se le permite acudir a eventos públicos de entretenimiento o de beneficio cultural, puede traducirse en intranquilidad emocional y ansiedades adicionales a las típicas del adolescente. Es decir, que hace a la adolescencia aún más pesada como etapa de desarrollo. Y todos hemos observado que en cuanto a los lineamientos nacionales de la materia
O sea, la detección del COVID, las pruebas, la contención, la atención, la práctica del distanciamiento social, todas estas medidas preventivas resultan muy poco simpáticas al adolescente, porque la mayoría de los adolescentes, en muchas ocasiones, es el último que se interesa en respetar y acatar esas medidas públicas. Estamos en la etapa de un poco de rebeldía y se va a reflejar también en este orden. Ustedes lo habrán apreciado, ¿no? Otro grupo vulnerable que tenemos que atender con mucho cuidado es el anciano. No es tanto las medidas sanitarias del distanciamiento físico, sino el estigma y lugar social que se le asigna al colectivo anciano en función de su edad. Es decir, que el anciano, por su edad, claro, esto comprende de los 65 años en adelante, por su edad es ya un grupo un poco marginado. Y puede ser un grupo que ya experimenta, como decimos, el morir social que precede el morir biológico. Entonces, ese distanciamiento físico, al cual ya está un poco acostumbrado, ahora se agudiza aún más a causa de la pandemia. Hay un cierto rechazo hacia la vejez. Y ese rechazo a la vejez lo incorpora el propio anciano. Y empieza a entender que la pandemia es como una profecía que se va a cumplir. La profecía de que ya en su vejez se acerca al morir. Por eso genera entre los ancianos, la pandemia genera entre los ancianos una intensificación de la vulnerabilidad de su condición de anciano y acrecienta la exclusión del anciano en relación a la familia, en relación a las instituciones y en relación a la vida social. Concretamente, ya no recibe todas las visitas, a veces se dificulta su asistencia a un geriátrico o al hospital o a algún centro de entretenimiento para ancianos, y entre ellos quizás se distancian porque un anciano teme que otro le pueda contaminar. O sea que los aísla aún más de lo que ya por tendencia social experimenta el anciano. Cuando se llega a una cierta etapa de la ancianidad, empieza un deterioro cognitivo o lo que se llama demencia. Y esa deficiencia cognitiva, esa demencia, por supuesto, va a dificultar comprender de qué se trata la pandemia, cómo prevenirla y qué hacer si se contamina. Y por esa razón, porque ya empiezan a temer que están perdiendo su capacidad cognitiva, su capacidad de entender las cosas, se hace más ansioso, se enojan, están más estresados, agitados, y contribuye a un retraimiento, especialmente durante el tiempo de cuarentena. El tiempo de cuarentena lo sufre el anciano de forma mucho más directa y teme o que se le engañe o teme que no entiende lo que está ocurriendo, ¿no? Algunas recomendaciones en relación a los ancianos. Hay que suministrar apoyo práctico y emocional por parte de familiares, cuidadores y profesionales de la salud. O sea, un apoyo práctico y emocional es visitarles, aunque se tengan que tomar todas las medidas de precaución. No sé si ustedes habrán visto en algunos hospitales, las enfermeras que tienen que usar el barbijo, se ponen una placa o una foto de su propio rostro sonriente, acá, por decirlo así, en el vestido, cosa que cuando el anciano o el enfermo la mira y no puede ver su sonrisa real, pues ve una foto de ella o él sonriendo. Esto parece una cosa frívola, pero no lo es.
Esa sonrisa puede cambiar el estado de ánimo del anciano. Y en cuanto al anciano, especialmente en la etapa donde hay pérdida de cognición, hay que transmitir los datos sobre la pandemia de forma sencilla acerca de lo que acontece y suministrarles información clara sobre la manera de reducir el riesgo de la infección en palabras que las personas con o sin capacidad de entender todo puedan, sin embargo, captar algo, que puedan entender algo. No conviene decir, pues no negar que pasa algo o darle una explicación muy técnica, no, hay que ajustarse a su nivel de entendimiento. Se puede repetir la información cada vez que sea necesario y dar las instrucciones de manera clara, concisa, respetuosa y paciente. Es muy fácil perder la paciencia con una persona que uno cree que entiende, pero resulta que no entiende, o que cuando uno pregunta qué entendió, le informa todo lo contrario de lo que uno dijo. La paciencia es muy importante. Es posible que también resulte útil transmitir la información por escrito y por medio de imágenes. Y esto no se refiere solamente a los profesionales de salud, sino a todo cuidador o cuidadora del anciano, particularmente la familia. Entonces hay que aportar información y ayudarles a practicar el lavado de manos, las medidas preventivas, el uso del barbijo, todo lo que fuera necesario. Quizás ahora ya no es tan necesario, mas sin embargo es muy prudente continuar con esas medidas preventivas. Hay una advertencia que no resulta muy simpática de mencionarla, pero hay que hacerlo. Los problemas de salud física que se han incrementado con el COVID podrían aumentar el riesgo de suicidio para algunos pacientes, especialmente para aquellos adultos mayores que, como parte de las consecuencias de la pandemia, sufren en el estado de salud mental algún deterioro y creen que, por un lado, por estar crónicamente enfermos, por ser ancianos ya de por sí, por esa condición crónica y por la ancianidad, son un peso económico, un peso emocional por la familia, y ahora si se contaminan, peor todavía. Entonces le puede pasar por la mente, desafortunadamente, esa idea de que sirve mejor a la familia, a la sociedad, etcétera, tronchando su vida. Es preciso darle a entender a toda persona que contempla la posibilidad de suicidio que su vida es valiosa, no por lo que logró, no por lo que hizo, sino por lo que es en este momento y por lo que representa para la comunidad en el futuro. Las personas, y esto es importante recordarlo, hay unas teorías muy importantes sobre el suicidio. Las personas que experimentan ideas suicidas pueden carecer de conexión con otras personas. Pueden desconectarse de otras personas a medida que va aumentando el riesgo del suicidio. Los pensamientos y comportamientos suicidas están asociados directamente con el aislamiento social y la soledad. La soledad, ese es el gran temor de todo paciente, del de COVID y de los ancianos. Digamos algunas pautas sobre los trabajadores de salud. Vean que hemos examinado ya dos grupos vulnerables, el grupo de adolescentes, el grupo de ancianos. Los trabajadores de salud, se observó que trabajar en la atención médica de primera línea, con participación directa con los pacientes de COVID, es un factor de riesgo independiente para todos los síntomas antes expuestos. Por lo que la salud mental del trabajador de salud puede requerir atención especial. Y esto atañe particularmente a los supervisores o a la administración de hospitales o centros de cuidado. El trabajador de salud experimenta miedo, pena, frustración, culpa, porque no puede prevenir todas las muertes de COVID, agotamiento y ansiedad. Y como resultado de esta sintomatología, miedo, pena, frustración,
puede evitar a la familia, evitar contacto con la familia, con la comunidad, por estigma o miedo a contraer el padecimiento. O sea que puede no atender al paciente de COVID con el esmero que amerita. En relación con un mayor número de horas de trabajo y el desbordamiento en la demanda asistencial, también pueden experimentar ansiedad. Al no contar con el equipamiento suficiente y la exposición al desconsuelo de familiares y amistades ante la enfermedad grave o la muerte del paciente en COVID, se enfrentan a dilemas éticos ante la toma de decisiones complejas. O sea que ya sabemos muy bien que en el ámbito clínico, tomar decisiones en torno a un paciente de condición terminal es bastante complejo, bastante delicado. Y si ahora se suma pacientes en COVID, donde aumenta el número de pacientes en condición terminal y de complicaciones fuera de control, esto se acrecienta todavía. También hay que tomar en cuenta las medidas estrictas de bioseguridad que deben observar estos trabajadores y que por tener que observar esas medidas estrictas también se le causa una cierta ansiedad. Se incrementa el cansancio físico por el uso de equipos de protección personal, a lo que se suma el constante estado alerta y de vigilancia con los procedimientos estrictos que estos conllevan. Hay un aislamiento físico que dificulta dar confort y apoyo a quienes están afectados. Queriendo ayudar, pudiendo ayudar, no lo hacen para evitar una mayor contaminación. Para los trabajadores de salud, estar en cuarentena se asoció de manera muy significativa y positiva, o sea, positiva en el sentido de que realmente contribuía a conductas de evitar contacto con los pacientes, de minimizar el contacto directo con pacientes e inclusive de no presentarse al trabajo. Sí, esto ha ocurrido en minorías, no cabe duda. La inmensa mayoría ha sido heroica, generosa. Pero también hay que tomar en cuenta esos riesgos de evitar el trabajo, no presentarse al trabajo por el estrés. Casi siempre esas condiciones, esos desafíos a la salud psíquica de los trabajadores en salud se acrecienta en el caso de la mujer. Así que no quiero decir que la mujer es un grupo vulnerable adicional, no, pero la mujer como tal, bien sea en el trabajo de salud o bien sea en el hogar, se le atribuye una sobrecarga de labores, tanto domésticas como profesionales, las cuales se han incrementado con la pandemia. O sea, todos sabemos que la mujer, si bien trabaja en su profesión, también tiene su carga doméstica. Y ese tener que balancear profesión y vida doméstica se acrecienta con la pandemia, por todas las nuevas modalidades. Tener a los hijos en la casa, cada uno con una computadora. Que los hijos no puedan o no deban salir de noche, que el adolescente esté estresado en la casa. ¿Quién trae un poquito de sosiego allí? La señora, ¿no? La mamá. Tener que asumir tareas tales como asistir a sus hijos e hijas en la jornada escolar. Esto es una responsabilidad nueva, tener que ayudarle. En otras palabras, que tanto papá como mamá se convierten en educadores en el hogar. Y atender una multiplicidad de tareas, entre otros factores que pueden afectar la vida familiar. Hay un resumen que puedo compartir con ustedes, es que lo que llamamos reacciones en la población afectada en el periodo de cuarentena o aislamiento. Miedo a enfermar y o morir, así como evitar acercarse a los centros de salud por temor a infectarse, aun cuando requieran atención. Temor a ser excluido socialmente si expuesto en cuarentena y estigmatizado por la enfermedad. Segundo, sentimiento de impotencia, aburrimiento, soledad y tristeza. Temor o preocupación a no poder trabajar durante la cuarentena, el aislamiento,
con lo cual no puede ingresar, no puede aumentar sus ingresos, o temor a ser despedido del trabajo, porque ha habido disminución de empleomanía, disminución laboral a causa de estas cuarentenas. Temor a la separación de sus seres queridos debido a la cuarentena o aislamiento, así como sentirse impotente por no poder proteger a sus seres queridos. Miedo a perderlos, miedo a vivir la experiencia de una epidemia previa a otras situaciones críticas que se pueden presentar en la vida. Y bueno, entonces voy concluyendo. Vamos a decir que todas estas poblaciones vulnerables en particular y la población en general sufre la posibilidad de empeorar trastornos de salud mental previos. El miedo, el estrés, la ansiedad, la tristeza y la soledad son los 5 grandes desafíos. Y no desestimen que a veces el exceso de información y cuando la información correcta se mezcla, se entrelaza, se confunde con rumores infundados, puede hacer que todas las personas sientan que ya no hay control y que no tienen nada de claro qué puedo yo hacer ante esta situación. Y claro, pues resulta entonces el miedo, estrés, ansiedad, tristeza y soledad. Una palabrita sobre cada uno y con eso ya estaríamos terminando. ¿De qué se trata el miedo? Pueden llevar a un miedo generalizado de la población. Todo el mundo está con miedo y puede conducir a la estigmación social de los pacientes, de sus familiares y del personal sanitario que los atiende. Todo ello con sus consecuencias psicológicas. Es decir, se genera un ambiente de temor. ¿Está o no está contaminado? ¿Tiene o no tiene la mascarilla puesta? ¿Se lavó o no se lavó las manos? Estrés. La actividad de distanciamiento social y aislamiento. La incertidumbre asociada con la enfermedad en sí, la propagación rápida, el alto riesgo de infección, la duración desconocida de las intervenciones de salud pública para enfrentar la enfermedad, causaron muchísimo estrés y ansiedad. Ya, por supuesto, ha disminuido, gracias a Dios. Ansiedad, concretamente, es como un síntoma de estrés postraumático. La persona que ha sufrido COVID teme contagiarse de nuevo, o la persona que se ha expuesto teme que esté contagiada. Entonces, las formas de comunicación a distancia pueden aumentar como una especie de paranoia en ciertos pacientes. Y las personas con déficit cognitivo pueden no entender la gravedad de la situación. O sea que la comunicación por Zoom, la comunicación por computadora, la comunicación por WhatsApp, esta carencia de contacto directo, esta imposibilidad de ver el rostro y la gestión de otra persona pueden producir una cierta ansiedad. No estar conectado a la rutina habitual de la vida puede llevar al individuo desarrolle desafortunadamente un deseo a tomar más bebidas alcohólicas, como dijimos, consumir sustancias. Pueden aparecer síntomas depresivos, desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito, alteraciones del sueño. Que esto ya lo hemos dicho y solamente lo tenía como resumen. Hay una consideración que no se le ha prestado suficiente atención y es que el aumento de las restricciones y el hacinamiento conducen a un aumento de los ataques de personas que ya están mentalmente enfermas. El uso de algunos medicamentos experimentales para el tratamiento de enfermos del COVID pueden causar graves interacciones con medicamentos psiquiátricos o de otro tipo usados por el paciente. En otras palabras, en cierto sentido, este va a ser como si fuese un grupo más vulnerable, los que ya están con alguna enfermedad mental diagnosticada. La cuarentena aumenta, intensifica los síntomas de la persona con enfermedades mentales graves y puede poner aún más en evidencia a esa persona como un enfermo mental. Las personas que previamente no se habían diagnosticado con una enfermedad mental grave, lo da a conocer a su familia y lo da a conocer a sus
proveedores de salud. Por un lado, el tener que reconocer esa situación mental seria es una ventaja para el paciente, pero por otro lado, el tener que reconocer que está enfermo mental porque se le ha hecho más evidente a raíz de una contaminación con COVID es una vicisitud muy importante. La recesión económica, el crecimiento elevado de cifras de desempleo, el cierre de empresas pequeñas y medianas, se traduce en tensión emocional, frustración, desesperación y depresión. Así que son daños psicológicos asociados a condiciones de economía. En otras palabras, son impactos indirectos. Bueno, al final voy a volver con ustedes y vamos a ver qué podemos decir hacia la esperanza como un proceso de recuperación. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante, como dije. Muchas gracias.